partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. En la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. La gerencia de producción, Wilix Arcaya. En la producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa se transmite en todas las plataformas digitales de rcr.com, rcr.tv, RCR750 y en YouTube se transmite por RCR750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @DHMonitor, @FM_Fernández y tiene las etiquetas de hashtag Monitor de DH, observa atrocidades, en Instagram, @DHMonitor. Hoy miércoles 29 de junio de 2022, contamos con la presencia de Andrés Aspurua. Andrés Aspurua es un amigo de esta casa, activista e investigador en seguridad digital, tecnología cívica y derechos humanos en Internet. Tiene años estudiando los bloqueos en Internet y ataques digitales orquestados por el Estado venezolano de Venezuela. En Venezuela. Es director ejecutivo de la organización Venezuela Inteligente. Lidera programas como Venezuela Sin Filtro y Conexión Segura. También fue presidente de la Internet Society, capítulo Venezuela, y fue director de Cabedatos, la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnología de la Información. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Gracias, Fernando. Un placer estar en el programa. Encantado de que estés con nosotros, Andrés. Y muy a la expectativa, he recibido algunas inputs, algunos feedbacks también de gente interesada en el tema, porque tú lideraste un poco el debate que se dio la semana pasada sobre un informe de la empresa Telefónica, que tiene que ver con las intervenciones de las llamadas telefónicas de los clientes de la empresa Movistar. Pero creo que el tema es un poquito más amplio. Me gustaría que hablaras del informe, pero también de cómo se puede expandir esto. Bueno, este informe de Telefónica, que es la casa matriz de Movistar, Sí. se presentó, y lo vimos por primera vez hace poco, y es una cosa que normalmente la empresa no le da publicidad, una cosa que casi que de suerte nos enteramos que existe. Y habla de las solicitudes que los distintos gobiernos les hacen a las empresas de Telefónica en los distintos países donde ellos operan. Obviamente Venezuela es uno de esos, casi toda Latinoamérica tiene alguna presencia de Movistar o alguna marca de Telefónica, y en Europa también. Venezuela sale que le entregó a Movistar más de 850.000 solicitudes de interceptación de comunicaciones de venezolanos, o por lo menos en líneas en Venezuela, y casi creo que es como 150.000 solicitudes de metadatos. Los metadatos es, a diferencia, o sea, la interceptación incluye cosas como tu ubicación en tiempo real, el contenido de tus llamadas y el contenido de tus mensajes de texto. Y posiblemente también, no sabemos si esto, o sea, en teoría está incluido, pero no sabemos si en este caso está ocurriendo con Movistar, el contenido o detalles de tu uso de Internet. Los metadatos se refiere a cosas como quiénes te llaman, con qué frecuencia, a qué horas, por cuánto tiempo, quiénes te mandan mensajitos, cuáles son tus datos como suscriptor, cuál es la dirección IP o el código email que tiene tu teléfono, o la dirección IP que tienes en distintos momentos. Esos son como los dos renglones más llamativos de ese informe, porque también incluye solicitudes de bloqueos de páginas web. El tema es que esos números son una cosa absolutamente desproporcional.
ese es el número de solicitudes, pero cuando lo vamos a ver el número de cuentas afectadas, es decir, cuántas líneas de teléfono o líneas de internet fueron afectadas por esas solicitudes, son más de 1.500.000 líneas afectadas por la interceptación de comunicaciones. No sabemos exactamente todos los detalles de, digamos, qué porcentaje se pidieron llamadas en tiempo real, qué porcentaje se pidieron llamadas por un tiempo indefinido, qué porcentaje fueron ubicación en tiempo real o una combinación de las anteriores. Pero el hecho es que más del 20% de las líneas de Movistar estuvieron afectadas por esta interceptación de comunicaciones. Esto es una violación masiva y sistemática de los derechos humanos en Venezuela, de la cual nosotros teníamos sospechas de que estaba ocurriendo, y tenemos sospechas hace muchos años, pero nunca nos imaginamos que la escala era esta. Entonces es como un poco de claridad, un poco distópica que estamos teniendo en este momento, de algo que sospechábamos por años, y algunos de nosotros tomábamos previsiones, y nos damos cuenta que no era una cosa que está en nuestras cabezas nada más, que era cierto, que todos esos cuentos y todas estas situaciones, que la única explicación razonable era la intercepción de las comunicaciones, en verdad estaba ocurriendo, y al mismo tiempo que es mucho peor de lo que habíamos imaginado. Entonces, esto es sumamente grave. Hay una gráfica en nuestro informe que analiza lo que publicó Telefónica, y se ve cómo los distintos, el porcentaje de líneas afectadas por la interceptación de comunicaciones en cada país. O sea, el porcentaje en base a cuántas líneas tiene Telefónica en esos países. Y el porcentaje más grande era, excepto Venezuela, obviamente, era Brasil, con 0,28%. La mayoría de los países tenían 0,1, 0,02, 0,05, cosas de ese orden de magnitud. Nosotros estamos hablando del 20%. Y bueno, 20% de Movistar. Esto es porque sabemos lo que está pasando con Movistar. No tenemos información de lo que está pasando con Digitel. No tenemos información de lo que está pasando en CanTV y Movilnet, donde subimos que es mucho peor. Entonces, bueno, es algo excesivamente grave, es algo que ya no se puede, digamos, ignorar más tiempo, y no solamente hay que tomar medidas, sino que como sociedad civil debemos reaccionar. O sea, yo creo que esto no puede quedarse en la situación en la que está ahorita. Bueno, fíjate, yo creo que hay primero que destacar un tema interesante, que por lo que he leído, tanto de tus comentarios como lo que aparece en ese informe de Telefónica, creo que se refiere a Venezuela en la página 50, ¿no? Un informe muy detallado, muy técnico, pero también muy claro, muy explícito, ¿no? Yo creo que hay que destacar como aspecto positivo que se trata de un informe de transparencia. Es decir, de transparencia quiere decir que están revelando información que, si no es por esta vía, estaríamos ignorantes, ¿no? Entonces, es un acto hasta cierto punto de seriedad, de valentía de parte de la empresa, y de decir, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando, y estoy obligado a realizar esta tarea de facilitar al Estado su actividad, y no me queda más remedio, pues, porque tengo que cumplir las leyes del país. No sé si tú estás de acuerdo con ese comentario que estoy haciendo sobre el tema de la transparencia, y qué opinas sobre eso. Sí, o sea, estoy de acuerdo que es definitivamente positivo para todos saber el alcance de este programa de vigilancia del gobierno. Es positivo que las empresas transnacionales y en verdad todas las empresas deberían reconocer su rol que juegan en permitirle o no el ejercicio de los derechos humanos a sus clientes, ya que, digamos, los derechos humanos no solamente ocurren en las calles, ocurren hablando por teléfono, ocurren en internet, ocurren mandando mensajitos de texto, ocurren usando telégrafos, usando cualquier medio de comunicación. Digamos, todos siguen siendo derechos humanos los que se están ejerciendo. Entonces, esa responsabilidad que puede reconocer Movistar es algo positivo. No todas las empresas lo hacen, y es algo que hay que reconocer. Por otro lado, no estoy de acuerdo que esas solicitudes de información son legales. La legislación venezolana habla de que las solicitudes de interceptación de comunicaciones tienen que venir
firmadas por un juez, que tienen que venir aprobadas por un juez. En este caso, el informe nos da a entrever que las solicitudes vienen a veces del Ministerio Público, pero no menciona a los jueces, a veces los órganos de seguridad, y incluso algunos casos tan particulares y tan extraños como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. O sea, tú estás entrenando a futuros fiscales, a futuros policías, a futuros investigadores, pero, ¿sabes? Necesitas para enseñar a la gente, espiar gente, ¿sabes? Es un caso muy extraño. En cualquier caso, en ese mismo informe, si tú lees las páginas de otros países, ves como normalmente el primer renglón de autoridades competentes, como ellos le llaman, a las personas que reconocen como autoridades para la entrega y la interceptación de comunicaciones, suelen ser jueces, suelen ser cortes, o suelen ser el Ministerio Público con aprobación de los jueces, cosas por ese estilo, o lenguajes de ese estilo. En Venezuela hay excepciones a la necesidad del juez, pero son particulares y están explícitas y, ¿sabes? Y son para casos de urgencia o delitos en flagrancia y para algunos entes nada más. En cambio aquí, ¿sabes? Aquí es como un free for all donde casi que cualquier ente de seguridad puede pedir información de manera ilimitada, al parecer. Esto no está explícitamente detallado, pero es muy llamativo de la forma en cómo está redactado esa información en el reporte. Por otro lado, Movistar igualito estaría obligado a hacerlo. O sea, las consecuencias ilegales también contra Movistar, si decidiera ignorar una solicitud de este tipo, pudieran ser muy complicadas para ellos. O sea, vimos lo que pasó con DirecTV, es un tema quizás mucho menos sensible para el gobierno y la libertad de la gente puede estar en juego cuando se trata de esto. Pero, de todas maneras, yo esperaría que una empresa venezolana con recursos y con un departamento legal, a lo mejor buscara demandar al Estado, digamos, dentro de sus propias cortes, ¿no? No tiene ni siquiera que llamar la atención al público sobre esto, pero tratar de pedir permiso para hacer transparente eso a los usuarios que se vieron afectados, tratar de exigir normas un poco más claras sobre cómo se piden estas informaciones y quiénes pueden pedir esta información. O sea, que hay un poquito de resistencia dentro de los esquemas que le permitiría el actual gobierno en Venezuela. Digamos, no estoy diciendo que ellos estarían en capacidad de simplemente ignorarlas. Ellos tendrían que cumplirlas. Pero eso no significa que en paralelo no puedan estar pidiendo aclaratorias a cortes sobre, digamos, la interpretación de qué significa urgencia, qué significa delito en flagrancia. ¿Por qué me están pidiendo cumplir con estas órdenes de interceptación de comunicaciones cuando una lectura de la ley te hace entender que esto deberían ser excepciones, pero me están pidiendo en escalas que no son razonables para una excepción? Una excepción es cuando es un caso borde, no el 20% de las comunicaciones de los venezolanos. Bueno, ese tema es quizás complicado y no tan simple de cortar, pero sí creo que una empresa como Movistar Venezuela pudiera estar haciendo más. De hecho, digamos, Movistar Venezuela está en silencio absoluto sobre este tema. No ha hecho un solo comunicado, ni hablado de eso, ni la Cámara Venezolana de Empresas de Telecomunicaciones tampoco han dicho nada al respecto. Probablemente nunca lo hagan, y estoy seguro que ha habido, estoy seguro en el lenguaje informal, uno asume que Movistar ha recibido presión de parte del gobierno porque, ¿sabes? Ellos no se lo esperaban. El gobierno de Venezuela trata esta información como un secreto. Que Telefónica, la casa matriz, haya publicado esta información, de nuevo, fue una sorpresa para todos. Fíjate, tengo un comentario de tipo legal, Andrés, que me parece importante compartirlo contigo y con la audiencia, ¿no? Es decir, tú citabas con mucha claridad que para este tipo de casos que se podrían justificar ante emergencias, flagrancias, gravísimos delitos, etcétera, tiene que participar un juez. Y eso es justamente lo que mandan los tratados internacionales, lo que manda la Constitución, porque es tan delicado intervenir una conversación telefónica como lo es allanar una casa, allanar un domicilio, porque se trata de la intimidad, es decir, lo más cercano a la integridad humana que pueda haber, que es tu casa, tu intimidad, tus conversaciones. Pero que, digamos, hay que entender las razones específicas, especialísimas y de urgencia frente a un delito muy grave, como por ejemplo un homicidio, un acto terrorista, en los términos que conocemos por
información internacional, una bomba, o qué sé yo, algo muy grave que esté a punto de ocurrir. Entonces, se justifica que hay un mecanismo de coordinación entre policías y fiscales y, lógicamente, única y exclusivamente cuando lo autoriza un tribunal. Pero decías tú que el informe se refiere a solicitudes hechas por fiscales y por policías. ¿Puedes ahondar un poquito más en eso? Sí, seguro. Bueno, echando un poquito para atrás, habíamos hablado que hay dos tipos de datos relevantes, ¿no? El de los datos, el contenido de las comunicaciones, que incluye la ubicación en tiempo real de los teléfonos, por lo menos en los datos que presenta Movistar, y los metadatos, ¿no? El informe refleja una lista distinta de, digamos, como lo que Telefónica llama organismos responsables o entes autorizados. Algo por el estilo, ahorita no tengo la palabra exacta. Y bueno, incluye cosas como el Ministerio Público, el CICPC, cuerpos de policía, entre comillas, habilitados para ejercer atribuciones en materia de investigación penal y, extrañamente, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Entonces, esto es muy raro porque normalmente lo que uno esperaría ver aquí es tribunales o, ¿sabes?, cuerpos de investigación bajo orden, bajo aprobación de un tribunal o de un juez o algo por el estilo, un lenguaje de ese estilo, ¿no? Que no, es lo que pide la ley y es lo que piden los estándares internacionales de derechos humanos. Y hay excepciones, en caso de que no, o sea, para cosas muy particulares, pero, de nuevo, esas excepciones no tienen sentido, no tienen sentido cuando estamos hablando de estos números, ¿me explico? No se puede justificar, o sea, habría que ser demasiado cara de tabla, como se dice coloquialmente. Y para las otras solicitudes, las de metadatos, como que el abanico de organismos que están en teoría reconocidos por Movistar para pedir esta información es mucho mayor. O sea, ahí se abre más a casi que, ¿sabes? Órganos de policía, de investigación, dentro de sus capacidades. Órganos militares dentro de su rango de acción. Son unas cosas así súper vagas, pero que expanden mucho la capacidad de otros órganos en pedir información a Movistar. Eso es altamente preocupante y, de nuevo, no está alineado a los estándares internacionales de derechos humanos. Hablando de 20% de la clientela de una empresa nada más, ¿no? Exacto. Y esto, de nuevo, solo Movistar. Y el número abarca a 1.500.000. 1.500.000 de cuentas afectadas por algún tipo de interceptación de comunicaciones y casi 1 millón afectadas por la interceptación por el compartir los metadatos. Entonces, o sea, bueno, son 2,5 millones. No necesariamente. Probablemente se sobrelapan de una manera significativa las dos. Okay. O sea, dentro del entre millón el 20% y el 13%, digamos, son como dos maneras de verlo. O sea, hay cuadrados azules y hay otras figuras y otros colores también. Ok. Requiere de todas maneras cierta aclaración. Para saber si ese millón forma parte de la masa de 1,5 millones. Sí, yo asumiría que es una parte importante. Si eso es el 20%, quiere decir que el 80% restante da una sumatoria entonces de ¿cuántos clientes tiene la empresa? Bueno, la empresa en total, sí, contando tanto líneas de teléfono como las de internet, son 7.730.000. Ahí nosotros no estamos contando los clientes de televisión. Porque bueno, ok, pero entonces estamos hablando de un universo masivo, Sí. O sea, ese 1.500.000 es el 21% casi de 7.730.000. Según cifras del mismo Movistar, publicadas para el cierre de 2021. Que, bueno, de nuevo, si eso extrapolamos al resto de la población venezolana, ¿sabes?, es alrededor del 20% de las líneas de telefonía y datos del país. Digamos, es algo extremadamente preocupante. O sea, esto es unas magnitudes que ninguno de nosotros nos esperábamos. Sí, es una masa impresionante y me llama la atención el comentario que haces, que no se sabe
pero se supone, ¿qué ocurre con las otras empresas de telefonía celular y de telefonía de planta? ¿Cómo se llama eso? Ese tipo de Fija, telefonía. La telefonía TV. fija. Sí, Ajá. telefonía fija puede ser. Y ojo, Ok. ahí también estamos incluyendo en esa hipótesis el tema de Internet. Nosotros no sabemos, el informe no permite distinguir las solicitudes, entonces no sabemos si incluye tráfico de Internet en Movistar, pero incluso si no incluye en Movistar el tráfico de Internet, la hipótesis es que en CanTV por lo menos sí está ocurriendo. Hay razones para pensar esto, pero que podremos discutir en otro momento o más adelante, pero, o sea, si está mal en Movistar, hay que asumir que en Digital y en móvil, en CanTV y en Movilnet es peor y que en Digital es similar o peor que Movistar también. Porque recuérdense, el riesgo que corre el gobierno de que esta información termine fuera de su control era más grande en Movistar. Y se terminó cumpliendo esto. O sea, el gobierno, hay cosas que solamente habilitan CanTV por el riesgo de que se conozca más lo que está pasando. Y en CanTV tiene mayor control. La hipótesis razonable ahí es, bueno, CanTV es donde tienen más control, en Digital tiene un nivel intermedio de control, y Movistar es donde pueden ejercer control, pero de todas maneras hay intereses que son distintos a los del gobierno, o incluso distintos a los de la empresa en Venezuela. O sea, los intereses de la casa matriz en Europa, que podría estar evaluando otras cosas. Podría estar evaluando, por ejemplo, su costo reputacional como transnacional, que es distinto a, digamos, simplemente ingresos e egresos de una filial en Venezuela. Sí, eso es lo que se llama en el argot empresarial la responsabilidad social empresarial. Es decir, que tienen que dar información sobre sus relaciones con los estados y la posible afectación de su negocio con los derechos humanos. Entonces, tú has analizado este tema porque eres un especialista, además estás muy bien formado en todo este tema. ¿Qué tipo de derechos humanos estarían afectados? Me gustaría oír tus comentarios. Bueno, obviamente el derecho a la privacidad es el que está más directamente afectado. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental y es interesante verlo también de que el derecho a la privacidad es un elemento fundamental para el ejercicio pleno de otros derechos. Entonces podemos pensar en el derecho a la privacidad aplicado a la libertad de expresión. Yo tengo el derecho a hablar con mi pareja, con mis amigos, con mis colegas de forma privada, y eso es parte de mi libertad de expresión también. No solamente es hablar en Twitter o salir con un megáfono. Está el derecho a la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de información. Todos esos derechos se ven afectados por la interceptación de comunicaciones, no solamente la censura, las que lo limitan, porque la privacidad forma parte de nuevo, el ejercicio pleno de esos derechos. Pero también hay otros derechos que se ven afectados en menor medida o de una manera menos clara. O sea, está el tema de, bueno, si yo soy abogado y yo estoy hablando con mis clientes y me interceptan las comunicaciones, bueno, ahí hay una cantidad de impactos inmensa. Está el derecho al trabajo afectado, pero está también los derechos, digamos, civiles de la persona que es mi cliente. Hay un derecho al secreto, digamos, entre las comunicaciones entre abogados y sus clientes. Ese tipo de cosas no se pueden violar de buenas a primeras así de fácil, y en Venezuela hay que presumir que eso no está garantizado de ninguna manera. Del derecho al trabajo, hay muchos otros derechos que, digamos, que dependen de comunicaciones que uno pueda querer tener de forma privada, que otras personas no estén escuchando y que digamos, su exposición o su escucha, digamos, limitan la capacidad de ejercer plenamente sus derechos. Ok, eso es bien interesante eso que estás comentando, Andrés. Te tengo otra pregunta sobre lo mismo, sobre todo porque me llama la atención el enorme número. Si la justificación de esas interceptaciones es una supuesta investigación penal, porque son organismos penales, ¿no? No son organismos que tienen que ver con el clima, no son organismos que tienen que ver con el tránsito terrestre, ni con la aviación comercial, sino que son organismos penales que supuestamente tienen por detrás un expediente penal. ¿Ok? Querríamos entonces estar hablando, o podríamos estar hablando, de que 1,5 millones de venezolanos, en estos casos, que ya se sabe,
el número, está en baja investigación penal. Mira, la verdad. Vamos a tomar un breve descanso, que nos toca hacer el corte de la estación para anuncios institucionales, y al regresar arrancamos con eso y otras preguntas que te tengo desde el punto de vista técnico. Así que vamos un momentico al corte y ya regresamos en unos instantes. Muchas gracias. Seguimos con Andrés Aspurua hablando del impacto de las intervenciones telefónicas en los derechos humanos. Muchas gracias. Ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente con Monitor de Derechos Humanos, en este momento conversando con Andrés Aspurua, una persona muy dedicada técnicamente al tema de los derechos humanos en Internet. Ha tenido mucha figuración y mucho trabajo, mucha actividad en la defensa de los derechos humanos y nos está hablando del tema del informe de Telefónica sobre las interceptaciones solicitadas por organismos de investigación penal en Venezuela. Y en el segmento anterior quedó una pregunta en el aire. Yo le preguntaba sobre ese 1,5 millones de cuentas afectadas, que me pareció una cifra asombrosa, descomunal, y preguntaba acerca de qué significado tiene que 1,5 millones de personas, o digamos, de cuentas, y imaginemos que cada persona está ligada a una cuenta, o cada cuenta corresponde a una persona distinta, ¿no? Pudiéramos pensar entonces que hay 1,5 millones de investigaciones penales en marcha. ¿Eso es correcto, esa interpretación, o tienes algún comentario que hacer?
Mira, nosotros el trabajo de nuestra organización siempre en base a o fuentes abiertas o acceso al comportamiento de la red, el comportamiento del servicio de Internet de los operadores, y en base a eso hacemos nuestras declaraciones y nuestros análisis. Nosotros no tenemos como fuentes dentro de la Fiscalía o el Ministerio Público como para saber cómo se está manejando ese tema, como tampoco tenemos fuentes ni manejamos, digamos, ni trabajamos en base a fuentes secretas dentro del gobierno o de empresas. Sin embargo, la escala y la manera en que se está llevando esto y el lenguaje del informe nos da a entender que no. O sea, si hubiese un caso, si hubiese un expediente judicial para estas solicitudes, probablemente estas serían solicitudes firmadas por un juez. Como hablamos anteriormente, no parece ser el caso porque el lenguaje del informe Telefónica no le da peso a las solicitudes de jueces a la hora de reconocer cuáles son los entes competentes. Si todas las solicitudes vinieran de jueces, por interés de quien sea, ¿sabes? A lo mejor es el SEBIN el que esté interesado, pero si el SEBIN va al juez y el juez hace la orden y es el juez el que está haciendo la cosa, probablemente estaría reflejada, es el SEBIN, el juez en vez del SEBIN en el informe de Telefónica, como hacen otros países. En nuestro caso, ¿sabes? Quien sale es el Ministerio Público primero y luego el SEBIN y luego otros entes. Entonces, nos da a entender que no hay 1.500.000 casos de clientes de Telefónica. A lo mejor hay un cliente que tenga más de una línea, ¿sabes? A lo mejor dos teléfonos, o un teléfono y un internet de su casa, pero en cualquier caso, no hay digamos, no hay manera de pensar que más esto es solo un Movistar. Entonces imagínate, esto si lo extrapolas al resto de los operadores, imagínate que es alrededor del 20%, ¿sabes? Nunca va a ser exacto, pero alrededor del 20% de los usuarios de las líneas de teléfono de internet en Venezuela. Eso sería una cantidad impresionante de casos de investigaciones supuestamente penales. O sea, la verdad es que es un tema que es difícil de creer. Yo no quito que, o sea, no puedo aseverar que no existen investigaciones penales donde esté justificado el uso de esto en Venezuela. Probablemente las hay. O sea, probablemente hayan casos de cualquier tipo donde investigaciones penales hayan requerido esta información, sea siguiendo estándares internacionales, necesario para la investigación, sea por un objetivo que está justificado, por ejemplo, la investigación de un homicidio o la investigación de un caso de, qué sé yo, cualquier crimen grave que te puedas imaginar, que se haga de una manera proporcional y que se haga de una manera limitada y que eventualmente quede una orden judicial y que sea transparente y que esté en el caso, y digamos, cualquier persona luego pueda verlo, el abogado de la persona eventualmente lo pueda ver y se sepa que eso ocurrió así es como sacaron las pruebas de juicio, en el juicio. Pero, ¿sabes? ¿Eso cuántos serán dentro de estos números? Esto, ¿sabes? Es un porcentaje infinitesimal frente a lo que estamos hablando. Aquí lo que estamos hablando no es de investigaciones penales. Aquí lo que estamos hablando es de vigilancia masiva como un instrumento, digamos, autoritario. Eso es lo que estamos viendo. O sea que no se cumplirían los supuestos procesales de una investigación justa, bien apropiada, objetiva, que corresponde a un expediente que, según el Código Orgánico Procesal Penal, si se hace una investigación policial, tiene que notificarse al fiscal, y el fiscal a su vez tiene que actuar siempre bajo la autorización y la vigilancia de un juez de control, que para eso es que existen. Sino que tú estás hablando de una vigilancia masiva más bien de tipo político. Por eso mencionabas la palabra distópica, ¿no? Sí, que estás refiriendo aquí básicamente, a situaciones extremas, ¿no? Sí, básicamente, digamos, hemos confirmado, o sea, este informe confirma que hay una vigilancia a una escala donde no se puede justificar con una cara seria que estos son simplemente investigaciones penales regulares cumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos. Esto es, digamos, lo que está viendo es vigilancia masiva como una forma de control político y social, probablemente. Así, eso no es algo nuevo, es algo que muchos de nosotros hemos experimentado o hemos trabajado en casos que o levantan sospechas o
es la única explicación razonable, pero esto realmente es, de nuevo, una escala mucho mayor. Quizás las imágenes que nos vienen a la cabeza de un salón con cientos de personas escuchando las conversaciones en tiempo real no es necesariamente lo que está ocurriendo, pero eso no significa que no haya una inversión tanto de capital como tecnología como en personal para, digamos, poder hacer uso de esta cantidad de información. Me viene a la cabeza la imagen de lo que fue la Stasi en la Alemania Oriental, y un poco así también, ya que hablamos de imágenes, me vienen las escenas de espionaje del Reino Unido hacia los nazis, cuando trataban de descifrar el código secreto, pues el famoso, ¿cómo se llama ese código secreto? El Enigma, por lo que estás comentando, ¿no? Y tienen que ser entonces enormes salas situacionales para hacer este análisis, debido pues a que, de acuerdo con tu análisis, tu conclusión, que me parece sumamente interesante y además muy fácil de entender, de que no se trata de investigaciones penales formales, que obedecen a un expediente, que hay un juez de control y que hay una mínima garantía para evitar que haya excesos o abusos, ¿no? Entonces, me vienen esas imágenes. No sé qué piensas tú, si conoces la experiencia de Stasi. Sí, bueno, es difícil saber a ciencia cierta cómo se ve, qué tanto se parece a esas imágenes que nos pueden venir de películas, de hechos históricos como los que mencionas. Pero bueno, por mucho tiempo ha habido rumores en Venezuela y periodistas venezolanos y ex oficiales del gobierno de Venezuela han hablado de las inversiones y del esfuerzo del gobierno de montar salas institucionales y de monitoreo. Siempre no, es algo que se menciona, pero bueno, de ese tipo de cosas no hay evidencia, y sobre ese tipo de declaraciones que existen y que, bueno, pueden informar un poco la opinión pública, sobre eso no se trata nuestro trabajo. El trabajo de nuestra organización es meramente sobre fuentes oficiales, abiertas, y fuentes propias de investigaciones técnicas de cómo funciona la red. Y con este tema de la vigilancia masiva, la fuente es la misma operadora. Entonces, sabemos que esto está ocurriendo, no hay manera. Fíjense que el gobierno no ha desmentido lo que está ocurriendo, porque sería difícil para ellos justificar el tema de que Movistar, que Telefónica estaba mintiendo. Es un tema complicado por muchas aristas. Lo más probable es que sí hayan estas salas situacionales. Probablemente no sea una persona escuchando en tiempo real como se hacía antiguamente en las llamadas de todo el mundo. En algunos casos lo que les interesará es más la ubicación geográfica de los teléfonos. En otros casos algunas llamadas las grabarán y otras no. En algunos casos será, ¿sabes? Es posible que no sea simplemente toda la absoluta información de todas esas 1.500.000 líneas continuamente desde enero hasta diciembre del año 2021. Es posible que hayan como incluso distintos entes, con distintas salas situacionales enfocadas en distintas cosas. Eso es lo que se ha escuchado también. Sin embargo, no. Esos son hipótesis, esos son, digamos, historias o reportajes que se han estado presentando por años en Venezuela, pero no es nuestro análisis de lo que está ocurriendo es en base directamente a este informe de Telefónica, que demuestra unos números que implican que en algún lado hay un nivel de inversión importante de parte del gobierno de Nicolás Maduro para poder hacer uso, aunque sea un porcentaje, de esta información. Cosas como, por ejemplo, la ubicación geográfica, típicamente se alimentaría un sistema que permite ver muchos datos sobre la ubicación geográfica de otros usuarios, no simplemente tener una lista de coordenadas por usuario. Me explico. Típicamente, o lo que uno esperaría en este tipo de cosas, es que eso se llegue a un sistema que integre la información de distintas fuentes. Imagínate, pudiera estar integrando la ubicación geográfica de distintos operadores en un solo sistema para encontrar patrones y ver, digamos, por dónde se están moviendo las personas que están en ciertas listas que se le está pidiendo la ubicación en tiempo real a las operadoras. Cosas por ese estilo son muy posibles y son las que uno esperaría de este tipo de cosas, porque esos sistemas existen. O sea, estos sistemas que integran inteligencia de distintas fuentes. De hecho, hay un consorcio de empresas chinas similar al consorcio que montó el sistema BEC 911 de vigilancia
de videocámaras que está montado en varias ciudades de Venezuela. En Caracas hay bastantes de estas cámaras. Y ese consorcio de empresas chinas también ha montado sistemas en otros países. Y de esos otros países sabemos algunas capacidades que tiene, que incluye no solamente la vigilancia masiva a través de las cámaras, incluye reconocimiento facial, a veces incluye drones, a veces drones con cámaras, quiero decir, que se alimentan a este mismo sistema. Unidades móviles con cámaras también, e incluye también la colección, la integración de inteligencia de distintas fuentes para agregar también en un mismo sistema, en un mismo dashboard, en un mismo, ¿sabes?, como sistema de vigilancia, el rastreo por radiobases, es decir, la ubicación de los teléfonos celulares por la información que tienen acceso los distintos operadores. Y eso es algo que se sabe de las capacidades de sistemas montados en otros países de Latinoamérica por el mismo consorcio CIS y ZTE que montó el sistema B911. En el sistema B911 no sabemos sus capacidades, pero bueno, te da idea de que estos no son hipótesis que uno está lanzando al aire, son preocupaciones sustentadas en el mercado de inteligencia, porque esto al final es una cosa que es un mercado. O sea, hay empresas que se dedican a vender equipos para esto, para poder manejar estos datos, para poder interceptar comunicaciones, para poder interceptar el uso de Internet, para poder censurar el uso de Internet y manipular el uso de Internet también. Son equipos que se compran y se venden en el mercado. Hay vendedores que son occidentales, vendedores que no son occidentales, y hay equipos que solamente tienen acceso a algunos países porque no los dejan poner en el mercado internacional y simplemente son de uso interno, pero al final eso es tecnología de empresas. Y digamos, son empresas como las que conocemos, como ZTE, por ejemplo, o como CIS, que hace cámaras. Este consorcio CIS, ZTE, montó el sistema B911 y ha montado otros sistemas de videocámaras en Venezuela. Incluso, no sé si alguien habrá visto algunas tanquetas en Venezuela y unas unidades de control móviles que tiene la Policía Nacional, que tienen como un mástil con unas cámaras. Esas cámaras y ese mástil, todo ese sistema es del mismo, viene como del mismo paquete y probablemente esté integrado con el sistema B911 de cámaras. Entonces en algún momento a lo mejor habrán visto esos camiones o esas tanquetas con un mástil con cámaras, a veces estacionadas en autopistas o estacionadas en frente a centros comerciales. Eso está integrado. Posiblemente Venezuela, alguien se haya fijado en la mayoría de las entradas de Caracas, hay unos sistemas de cámaras con la intención de capturar las placas de los carros que van pasando por las entradas a la ciudad y poder saber qué carros entraron y qué carros salieron. Asumiendo que esas cámaras sigan funcionando, eso probablemente estaría integrado en el mismo sistema de vigilancia del B911 o quizás otra parte, pero digamos, esto no es lo primero que vemos de vigilancia masiva en Venezuela, esto es simplemente lo más reciente y lo más preocupante. Una cosa, Andrés, así como se puede interceptar una llamada telefónica o saber la ubicación geográfica de donde está la persona que recibe o que emite la llamada, se pueden interceptar también los mensajes SMS, se pueden interceptar los mensajes por estas cuentas especiales, llamadas encriptadas tipo WhatsApp, por ejemplo, tipo Telegram, tipo Signal, es decir, todas estas cosas. ¿Y cómo sería el proceso? Mira, el gobierno puede interceptar trivialmente los mensajes de texto, los SMS. Eso es trivial. Eso viene en el mismo paquete de la interceptación de llamadas o la ubicación de los teléfonos por la información que tiene que tener acceso tu proveedor de Internet. O sea, tu proveedor de Internet, tu proveedor de telefonía móvil. O sea, ellos saben en qué antena estás tú. Ellos a lo mejor no quieran guardar esa información o que no se las haya pedido el gobierno, eso es otra cosa. Pero en teoría, o sea, el sistema depende de saber, tipo, ¿sabes? Este teléfono está conectado a esta antena. Y esta antena, ellos saben dónde está. Así es como ellos pueden saber la ubicación de la gente y darles información en tiempo real a los agentes del gobierno que se los exigen. Los mensajes de texto, trivial. Eso hay que asumir que eso tienen igual de acceso que las demás de teléfono. Incluso probablemente más fácil. Porque el análisis de eso es más fácil. O sea, es más fácil meterle una computadora a eso y que tenerlo todo en una listica y revisarlo manualmente. Es más fácil tenerlo en una computadora y correrle un programita para ver qué palabras claves se están utilizando en esos mensajitos de texto. No sabemos si eso está ocurriendo, pero son cosas que existen y que se usan en este nivel de vigilancia masiva. Algo que
si Venezuela está aplicando vigilancia masiva, uno esperaría que también lo esté utilizando y también lo está haciendo. Con la voz también se puede hacer también, ojo, no es que con la voz no se pueda hacer eso de buscar palabras clave, pero bueno, requiere más inversión obviamente de tecnología para que esto pueda ser posible. Ahora, las llamadas y los mensajes de WhatsApp y de Signal, ellos no los pueden ver. Esos sistemas están encriptados. Ellos pudieran saber que tú estás utilizando WhatsApp, ellos pudieran saber que tú estás usando Signal o que estás utilizando Telegram, pero el contenido de esas comunicaciones no lo pudieran saber. Nosotros recomendamos Signal porque es el más seguro. Está diseñado desde cero para ser una herramienta, digamos, resistente a lo que pueda tener un ente policial o un gobierno de tratar de entrar y vulnerar la privacidad de esa comunicación, y tanto físicamente, con acceso físico al dispositivo, como interceptando el tráfico de Internet, y al mismo tiempo es seguro en base a otro posible riesgo que ahorita les comento. WhatsApp también está encriptado y sigue siendo también mejor opción que llamadas de teléfono y que mensajes de texto. La recomendación es usar Signal lo más posible, incluso para cosas triviales. No tiene que ser Signal para chats delicados y WhatsApp para chats de todos los días. Tú puedes tener chats de todos los días en WhatsApp y tú puedes tener chats de todos los días en Signal. La idea es que Signal sea algo de uso corriente, que todo el mundo use Signal para todo tipo de cosas, incluyendo conversaciones delicadas, pero no exclusivamente. Telegram también entra en ese saco. La diferencia con Telegram es que el cifrado es distinto. Telegram encripta las comunicaciones de casi todos los mensajes de una manera que solo ellos y tú lo puedes ver. O sea, los que son miembros de una conversación y Telegram lo puede ver. Pero Telegram puede ver el contenido de tus comunicaciones. En teoría no lo hacen, pero pudieran, si quisieran. Si fuesen vulnerados su seguridad o si fuesen obligados a entregar información, entonces ahí la privacidad de esa comunicación se vería reducida. Que quizás es un riesgo muy teórico, pero es importante presentarlo. Signal, por ejemplo, está diseñado de una manera distinta, donde ni siquiera Signal puede saber el contenido de esas comunicaciones. Entonces, esa comunicación solo la va a poder ver los extremos de cada teléfono. Ahí con el asterisco de que hay que asumir que el teléfono sea seguro. Tu teléfono tiene que estar actualizado con la última versión de software, ¿sabes? Con clave, con contraseña, no dejarlo por ahí botado, no entregárselo a policías, ese tipo de cosas. Pero Signal es nuestra recomendación. En cualquier caso, WhatsApp sigue siendo una manera de comunicarse que no se puede interceptar con las técnicas que estamos hablando. Y si tu ubicación geográfica se vuelve un problema sensible también, por ejemplo, una reunión con defensores de derechos humanos que no quieres que nadie sepa que estuviste ahí, o si tú eres un periodista comunicándote con una fuente y no se quiere que esa reunión física sea fácil de rastrear. Bueno, la recomendación es apagar el teléfono completamente, en algunos casos quitarle la pila o dejar el teléfono en un lado, ir a tu reunión, después regresar y después es que lo vuelves a prender. De esa forma es más difícil encontrar el hecho de que esa reunión periodista-fuente o defensor-víctima o activista con activista o lo que fuese sea fácil de identificar. Otra pregunta que tenía, esa facilidad de interceptación de SMS y de llamadas telefónicas, etcétera, también ocurre con los correos electrónicos, tipo Gmail, o hay algún tipo de correo con los correos más privado. Sí, con los correos ocurre lo mismo que con WhatsApp. Ellos van a saber que te metiste en gmail.com y utilizaste los correos. Normalmente se te diría, o históricamente, que el correo es una forma de comunicación muy insegura. Porque la forma en que la gente utilizaba correos electrónicos en el pasado era muy particular. Si alguien todavía recuerda configurar un correo electrónico en Microsoft Outlook con una cosa llamada POP3, ¿sabes? Ese tipo de uso del correo electrónico ha venido en desuso y normalmente nos metemos en gmail.com o en hotmail.com o en protonmail o lo que fuese y desde ahí mandamos correos. Entonces, en ese escenario, que es el más común, el correo es una cosa que, digamos, tu acceso a la página web de email es encriptado, entonces no van a poder ver el contenido de tus correos y la mayoría de los servicios, cuando los configuras en el teléfono, también se comunican de manera encriptada. Incluso si el mensaje mismo no está encriptado, la comunicación con tu teléfono y el servidor, o sea, el proveedor del servicio de correo, es encriptada. Entre servidores, luego ese correo se manda desencriptado. Lo ideal,
igual es no mandar correos con información particularmente sensible. Hay formas de encriptar el contenido de los correos, pero probablemente se escapa de lo que podemos explicar en este programa. Pero sí, los correos normalmente no serían vulnerados por este tipo de interceptaciones, al menos que hay unas excepciones muy particulares. Igualito, lo recomendable sería utilizar Signal y un mensaje de Signal que se borre solo. Entonces, si alguien te quita el teléfono y te obliga a dar tu contraseña y te obliga a mostrarle tus conversaciones de Signal, no va a haber nada sensible ahí porque esa conversación al expirar se borró. Sí, digamos, también así como la tecnología de interceptación ha ido superándose, bueno, todas las empresas también han tratado de buscar mecanismos que aseguren a su clientela la mayor privacidad. Pero mira, Andrés, ya estamos casi al final del programa y me gustaría, digamos, que concluyéramos en algo y sobre todo que dejaras algunas recomendaciones para la audiencia. ¿Qué puede hacer un ciudadano común y corriente que tiene un teléfono respecto a esta información que tú das o que da Telefónica acerca de estas interceptaciones masivas? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes frente a esta amenaza tan severa? Bueno, lo primero sería no tener conversaciones de temas sensibles en llamadas de teléfono o mensajes de texto. Migrar eso de una a cosas, por lo menos WhatsApp, pero idealmente Signal. Segundo, si vas a estar en un sitio donde tu ubicación te pudiera poner en riesgo o que queden registros de tu ubicación, pudiera ponerte a ti o a alguien más en riesgo, apagar el teléfono antes de ir a esa ubicación y prenderlo al regresar o dejar ese teléfono en otro lugar. Por último, si vas a visitar páginas web... Dame un ejemplo de eso, un ejemplo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso de apagar el teléfono? Si yo fuese un periodista de investigación y me fuera a reunir con una fuente de un caso sensible políticamente, corrupción, algo por el estilo, bueno, yo recomendaría que la fuente apagara su teléfono y yo apagara mi teléfono o lo dejara mejor, incluso hasta mejor dejarlo en un sitio, o sea, tipo, lo dejo en mi casa, voy, me encuentro con esta persona en un café y después nos regresamos cada quien a nuestras casas y los teléfonos se quedaron en las casas de cada quien y de esa forma no hay registro fácil de encontrar de que, ¿sabes? Este periodista y esta fuente estuvieron juntos este día, porque luego cuando yo publique ese artículo sobre corrupción, bueno, a lo mejor van a estar viendo a ver dónde estuvo Andrés y con quién estuvo Andrés en las últimas semanas o en los últimos días o en las últimas semanas. Entonces, bueno, en casos como ese, lo ideal sería dejar el teléfono en la casa o en la oficina, en el lugar donde normalmente estaría una cantidad de tiempo normal, donde eso no levantaría sospechas de nadie. Ahora, si sospechamos que nuestro uso de Internet está siendo monitoreado, la recomendación sería utilizar un VPN antes de entrar a esa página web sensible. De nuevo, muchas páginas web funcionan con estándares modernos, los cuales el contenido de la página es privado. El gobierno no puede saber qué página visitaste. Por ejemplo, si yo me pongo a ver el canal de Conexión Segura de YouTube, que es el programa de formación de seguridad digital de nuestra organización, el gobierno no va a saber que yo me metí en youtube.com/conexión segura y que estaba viendo videos de Conexión Segura. Él solo va a saber que yo me metí en YouTube, pero sí va a saber que yo me metí en esa página. O sea, sí va a saber que está en YouTube, solo no va a saber qué estaba haciendo yo en YouTube o qué estaba viendo. Hay páginas web que simplemente por el hecho de haberte metido en esa página web puedes estar asumiendo un nivel de riesgo mayor. En esos casos, utiliza un VPN antes de abrir esa página, antes de escribirla en la barra de dirección del navegador. Y por último, digamos, creo que cada vez más de nosotros un número mayor de nosotros está utilizando verificación de 2 pasos, que es eso cuando a veces para entrar a algunas páginas web te piden tu clave y también te piden un código que te manda un mensajito de texto al teléfono. Bueno, ya hablamos que esos mensajitos de texto pueden ser vulnerados, ¿sí? Como esos mensajitos de texto o llamadas pueden ser vulnerados, lo ideal es configurar verificación de 2 pasos con cosas que no sean el número de teléfono, si es posible. Esto es algo que, igualito, verificación de 2 pasos siempre te da más seguridad que no tenerlo, no importa que sea teléfono. Pero si tú eres una persona de alto riesgo, como un periodista, la recomendación es no utilizar ese factor de verificación
sin utilizar Google Authenticator o una app similar en tu teléfono que genera el código en tu teléfono sin recibir mensajes de texto ni llamadas que puedan interceptar. Entonces ese código se genera solo según la hora y con eso entra. Muy bien, el tiempo se nos ha terminado, Andrés, pero esto ha sido fascinante, de verdad, muy interesante y sobre todo muy necesario que la gente conozca los riesgos que está corriendo en las comunicaciones. Nos tenemos que despedir hasta el próximo miércoles y seguramente volveremos a hablar en otro programa, Andrés. Muchas gracias por tu tiempo y habernos acompañado. Recibe un gran abrazo. Hasta luego. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.